Hola queridos politecarios, ¿cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo episodio del Politecast de la Politeca. El día de hoy les quiero contar que tenemos un invitado de lujo que va a venir a conversar con nosotros, no solamente acerca de este proceso importante de la comunicación para el desarrollo de la democracia, sino que además yo estoy segura que es un personaje al que ustedes no solo admiran, sino extrañan un montón en nuestra televisión nacional. Sin más, les quiero presentar esta noche a nuestro querido Don Alfonso Espinosa Los Monteros, que nos acompaña en el programa. Así que, pues arrancamos. Le quería comentar que hoy vamos a conversar brevemente acerca de la democracia y cómo esto se construye, ¿no es cierto? Digamos que en el camino. Para muchos de ustedes un gran referente, sobre todo en el tema de comunicación. Así que quería preguntarle primero cuál ha sido esta motivación que le llevó a dedicarse al tema del periodismo. Bueno, fue un asunto de vocación. Primero porque mi padre también fue un comunicador, trabajó en la radio muchos años y yo pues seguí los pasos automáticamente, al igual que lo hicieron otros de mis hermanos, ¿no? Y desde luego siempre sentí esa necesidad de comunicar, de trabajar en ese campo. ¿Por qué? Porque es una vocación de servicio. Es algo que a uno le sirve para conectarse con los demás, para ser útil para los demás, para darle a conocer toda la información que la gente requiere para formar criterios acertados. Don Alfonso, usted nos topa el tema de los criterios acertados, que yo creo que es lo que más necesitamos hoy en día, sobre todo los jóvenes, ¿no es cierto? Hacer esta parte del criterio y de formarnos. ¿Qué viene ahora, por ejemplo, en estos espacios nuevos que se ha creado? Mire usted que hoy estamos teniendo una entrevista a través de la tecnología. ¿Cómo ve usted esa transformación? Bueno, esa transformación es positiva en términos generales, aunque claro, la tecnología nos da herramientas que no siempre son utilizadas de forma correcta, ¿no? O sea, para esto la comunicación y fundamentalmente el periodismo siguen siendo tareas primeramente éticas, morales, 100%. No importa el instrumento que estén utilizando para comunicarse. Si antes fue la radio, la televisión, la prensa escrita, ahora tenemos a las redes sociales que nos dan tanto espacio para ello, pero tenemos que cultivar aquellos principios básicos como siempre hemos tenido. Don Alfonso, usted justamente se está moviendo en esta era digital. Yo admiro mucho el trabajo que usted además realiza. Creo que está haciendo un espacio importante ahora desde la digitalidad. ¿Qué anécdota tal vez nos podría comentar en función de toda esta historia nacional que usted, pues somos también partícipes de lo que usted ha venido desarrollando en su trayectoria? Entonces, tal vez qué anécdota rica nos puede comentar al respecto. Bueno, hay muchas anécdotas en mi carrera porque son tantos años que Así he es. vivido muchísimas cosas, ¿no? En la televisión he estado 56 años, más 8 años que hice en la radio. Yo empecé muy joven, cuando estaba todavía en el colegio, y tuve, repito, pues muchas vivencias que pueden considerarse anécdotas, sobre todo aquellas de comunicación directa con la gente, ¿no? Con, con las personas que, que ven a uno como alguien que merece confianza, como alguien que merece ser creído. Esa suerte he tenido, la gente me ha visto así, y entonces cualquier circunstancia que a mí me ocurre en función de la comunicación se vuelve anécdota. Por ejemplo, ayer, justo hoy día domingo, me encontraba con unas monjitas que de repente se encontraron conmigo, nos topamos en un restaurante y bueno, las monjitas saludaron muy amablemente eh, y por supuesto yo correspondí, pero ellas inmediatamente me hablaron de mi carrera y lo primero que me pidieron es que vaya a un colegio de ellas, que querían hacer una reunión con los estudiantes y cosas así. Bueno, y siempre, de ahí pues he tenido muchas anécdotas relacionadas con las noticias mismo, ¿no? Por ejemplo, cuando hemos tenido los conflictos bélicos que han creado tanta preocupación al país, yo he tenido que informar y para informar
he vivido de repente cosas muy, si se quiere, difíciles de creer. Imagínate Fuerte, que sí. cuando la guerra de Paquisha en el 81, a mí me llamaron del Palacio de Gobierno a comunicarme la noticia, pero nunca me dijeron de qué se trataba. La persona que me llamaba, el secretario de comunicación, que era mi amigo, me dijo, mira, simplemente te voy a leer un documento y tú verás qué haces. Yo no te puedo decir nada, tú eres el que sabe de esto. Así es que te voy a leer ese documento. Me leyó el documento y ¿qué decía el documento? Era un parte militar telegráfico que el jefe militar, el comandante del ejército, le daba al presidente de la República y le decía, aviones peruanos atacaron la cordillera del Cóndor. Bueno, y me cerró el teléfono, me dejó estupefacto, porque era una noticia de la que yo necesitaba más datos, más información, pero Claro. ya no pude, simplemente tenía que informar con eso. Tenía confianza absoluta en la persona que me llamó, entonces lo único que hice fue concurrir al estudio, este era en Guayaquil, en Canal 2, y en ese momento improvisar un flash para dar la noticia. Pero había que darla, y ahí comprendí el objetivo de mi amigo, había que darla pues con mucha responsabilidad, eh, porque era una noticia que podía alarmar a mucha gente, Ujú. pero tampoco era una noticia que se podía callar o se podía disimular. No, había que decir la verdad, pero decirla de tal manera que la gente la tome en serio y la tome con responsabilidad. Y así ocurrió. Don Alfonso, yo creo que usted también ha topado un tema que es súper crucial, ¿no? Esta parte del buen manejo de la información. ¿Cómo también tal vez llevamos esto? ¿Qué le decimos a nuestras nuevas generaciones? Usted hace un momento también me decía, hoy estamos todos digitalizados, hoy tenemos este problema de las fake news. ¿Qué hacemos también? Porque parte de esto fortalece también la parte democrática, el estar bien informados, el no decir las cosas al azar, ¿no es cierto? ¿Cómo hacemos y cómo con su trayectoria nos puede dar tal vez estos tips para ser ciudadanos más informados? Bueno, esa es la clave, ¿no? Porque con la información, la buena información, se construye la democracia, se construye la paz, se construyen las mejores vivencias para el progreso de un país. Entonces, todos tenemos la obligación de informarnos correctamente. En cuanto a las redes sociales, ya decía, siempre se las usa, pero no siempre de buenas maneras. Así es que hay que seguirlas, ¿por qué no? Y con esto, pues cada persona se ha convertido en un medio de comunicación, porque la gente se da noticias entre sí. Pero hay que confirmar siempre esas noticias, hay que estar seguro. ¿Por qué razón? Porque, claro, en las redes también vienen información ligera y hasta chismes, ¿no? Así Y a es. veces vienen datos que no son muy creíbles. Entonces hay que esperar. Por eso, ventajosamente, existen los medios tradicionales establecidos, como es la radio, la televisión, y la gente, ¿qué es lo que tiene que hacer? Ver el mensaje que le traen las redes, pero esperar la hora del noticiero para que se lo confirme. Si no, es mejor que no lo crea. Puede ser un fake news, puede ser algo malintencionado incluso. Don Alfonso, muchas de nuestras generaciones, la mía, por ejemplo, creció viéndole usted en la tele. Le extrañamos muchísimo, es más, dentro de los noticieros ya en la noche. Nos hace falta el verle a don Alfonso. Muchas ¿Cómo gracias. también logramos este cambio positivo? Que yo creo mucho que hoy en día las noticias a veces nos reflejan tal vez la parte negativa, pero ¿cómo hacemos o cómo somos voceros de este cambio positivo que hoy más que nunca creo que necesitamos? Es decir, creando los criterios adecuados en base a la información que recibimos o que buscamos. Todos tenemos que estar informados, no podemos dejarnos sorprender por los acontecimientos, porque estos llegan de repente y nos sorprenden efectivamente, pero si es que uno investiga, si es que uno se preocupa, sobre todo si está en el campo de la comunicación como tú, si tienes una noticia, un hecho que puede ser en definitiva eh, importante, interesante, entonces hay que investigarlo, hay que buscar los
fundamentos de ese hecho y según ello comunicarlo de manera ética primero y Ujú. después de manera profesional. No siempre es cuestión de escribir o de hablar tres, cuatro palabras, no. La noticia tiene que ser completa, tiene que ser integral e íntegra. Es decir, la gente tiene que saber todo lo que necesita para que justamente con ello forme el criterio adecuado que necesita para tomar sus decisiones como ciudadano. Esa es la idea. Gracias, don Alfonso. Ya para ir cerrando, tal vez que nos cuente dónde le podemos ver ahora. Bueno, por lo pronto en las redes, pero no es mi idea volver a la televisión. Ya he estado muchos años ahí. Yo creo que, eh, bueno, hay gente joven como tú que tiene magníficas cualidades como comunicadores y que han seguido haciendo un trabajo importante, por lo menos en el puesto que yo dejé. Entonces, hay que darle la oportunidad a esas personas para que en adelante tengan esa ese privilegio y a la vez esa responsabilidad de ser informadores todos los días. Yo por mi parte siento nostalgia, mucha nostalgia, veo el noticiero y sin darme cuenta estoy criticando o estoy completando información, qué sé yo, me pongo casi a trabajar, pero esa no es la idea. Ahora con las redes aspiro a ser mucho más comunicativo que antes para no perder el contacto con ese público que me ha querido mucho, ese público que me ha respaldado siempre y ese público al que yo siempre he servido. Y como le digo, creo que nos hace mucha falta también verle. Me gustaría solo aprovechar estos últimos minutos por si nos quiere dar un mensaje de cierre. ¿Qué podría decir? Más o menos lo que ya he dicho. Hay que tener fe, hay que tener una esperanza viva de que las situaciones malas pueden cambiar. Nosotros podemos cambiar este país, esta sociedad, dirigirla hacia, hacia otros rumbos. Podemos tranquilamente hacer eso si es que tomamos pues la convicción de que tenemos que actuar también, ¿no? No podemos estar únicamente de testigos y desde nuestras distintas profesiones, actividades o posiciones, podemos hacer siempre cosas buenas por el país. Hay que estar pensando en eso, hay que volverse positivo 100% y sobre todo transmitir confianza, que la gente se dé cuenta de que tiene que confiar porque los demás también están confiando. Entonces, así de repente, nuestro país, nuestra sociedad se verá enrumbada a días mejores. Vivimos tiempos muy difíciles, Sin duda. pero, pero ¿qué podemos hacer sino mantener esa confianza y trabajar con toda la certeza de que lo que hacemos está contribuyendo a tener paz, a tener seguridad, a tener todos esos dones de una sociedad civilizada, correcta y progresista. Usted tiene toda la razón y yo creo que más que nada tenemos que trabajar como sociedad y sobre todo tener esta cultura, ¿no es cierto?, de ir hacia lo más informado, hacia esta parte de la educación que creo que hemos dejado muy represado también en muchas ocasiones. Don Alfonso, yo le agradezco inmensamente por haber compartido estos minutos en este espacio. Ha sido un verdadero lujo el tener la oportunidad de tenerle acá. Y más bien le agradezco mucho, creo que seguimos aprendiendo de usted en todos los espacios que podamos compartir con usted. Muchas gracias, Gabriela, gracias a ti. Me tienes a tus órdenes y te deseo pues todo éxito en esta tarea de comunicadora que te has impuesto. Muchísimas gracias y una excelente tarde, querido don Alfonso.